es para encontrarnos un poco, eh, para que sepan que hay comunicación. Si quienes hayan participado de alguna charla en donde estuve, suelo hacer preguntas, suelo querer comunicarme con las personas, por eso es que me permitieron esta distorsión de las reglas, de que el chat esté abierto para que ustedes puedan ir comentando, mientras que vaya contando cosas, preguntando o lo que fuera. Les cuento que la idea de la noción, solo hablar de desarrollo del pensamiento matemático, a mí me trae muchas controversias. Y lo está diciendo alguien que promueve el desarrollo del pensamiento matemático. Buenas tardes, Carlos. El tema es, en estos últimos días, donde estuve, se compartió una entrevista que me hicieron de algoritmo, un grupo de estudiantes de profesorado, que ya son profesores que están haciendo entrevistas, y distintas personas me empezaron a decir que lo escucharon y que se sentían identificadas. Entonces yo pensaba, ¿qué te identificó? ¿Qué es eso? ¿Por qué sentías que algo de lo que se estaba diciendo en ese audio hacía resonancia con tu persona? Y lo que más resultaba era que había distintas maneras de presentar una respuesta. Y es que a mí me pasaba en la escuela. A mí me pasaba. Me decían que lo tenía que hacer con el método que me daba la profesora o el profesor. Pero yo lo pensaba distinto. Y me decían, bueno, pero quizás llegaba a otro resultado, o no, pero no importaba, yo tenía que hacerlo de la manera que me lo presentaban. Después, en lo personal, mi sobrino, el más grande de mis sobrinos, escuchó un niño grande de 17 años, me dijo, tía, me encanta todo lo que decís sobre cómo pensar matemáticamente. Pero ¿cómo haces eso que pase de verdad? ¿Vos te dedicás a tratar de que eso pase en las aulas? Dije, somos un montón que nos dedicamos a eso. Entonces, ¿qué es el desarrollo del pensamiento matemático? ¿Qué es eso que estamos queriendo generar con estudiantes, con personas, con profesionales? ¿Qué? Entonces, buenos días a todos, a todas. La primera pregunta, y que es abierta, es ¿qué es el pensamiento matemático? Si alguien les preguntara, ¿qué es el pensamiento matemático? ¿Qué dirían? ¿Alguien se anima a escribir? ¿Qué dirían que es el pensamiento matemático? Eso que mi sobrino me pregunta cómo hacemos para desarrollarlo en el aula, eso que algunos cuando escuchan pensamiento matemático dicen, yo pensaba distinto. ¿Qué significa que pensaba distinto? Esa idea que está como es lo que tenemos que lograr, que los estudiantes piensen matemáticamente. Entonces, ¿qué es que piensen matemáticamente? Pero mientras se animan, yo les voy a contar algunas ideas, todavía no hay nada en el chat, algunas ideas de lo que ver y comprender el mundo a través de ecuaciones. Wilmer, buenísimo. Ver y comprender. Pensar matemáticamente es ver y comprender. Y le incorporamos la idea de a través de ecuaciones. Es una habilidad. Acá me dice, es la habilidad de razonar
para resolver problemas de la vida cotidiana. Yo me quedo con que es ver y comprender, es una habilidad. Entra lo de la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades que aplicamos para llegar a una respuesta. Buena, Mónica. Pudiera decir que es la comprensión a través de números. Buenísimo, Hugo. Y pueden ir surgiendo más. Un proceso mental. Ojo, pensamiento matemático es un proceso mental para resolver problemas de manera precisa. La capacidad para inferir resultados o conclusiones. ¿Cómo piensan para resolver situaciones matemáticas? Buenos días, Albert. Es involucrar al pensamiento en el uso de las matemáticas. ¿Es una cosa? ¿Es un proceso? ¿Es una habilidad? ¿Es algo que podemos desarrollar? ¿Es algo que nos dan? Yo soy de las que dice que se pueden desarrollar. ¿Es algo mental? ¿Es algo cognitivo? ¿Es algo concreto? Ahí justo Héctor dice, una construcción cognitiva de los objetos matemáticos. Es pensar cómo resolver problemas matemáticos, fundamentar con base a conocimientos matemáticos. Fíjense que es un poco de todos, de todo lo que se está diciendo, solo que cuando hablamos del desarrollo del pensamiento matemático, no hablamos de una sola definición. Creo que es un poco de todos, y lo que hacemos es contribuir a ese desarrollo del pensamiento matemático. Ivana dice, para finalizar, es pensar para resolver problemas matemáticos, fundamentar, ya lo leí, fundamentar, es que me quería quedar con esta, fundamentar. Pensar matemáticamente es fundamentar, es ver, es comprender, es una habilidad. Y les voy a compartir, los Ada y Fuentes hacen una revisión, al final les voy a compartir la bibliografía, hacen una revisión, en verdad ellos están trabajando sobre pensamiento matemático y resolución de problemas, que apareció en varias de los comentarios, y postula distintas ideas sobre lo que es el pensamiento matemático para distintos autores. Entonces, fíjense, tenemos que habla del carácter autocrítico, habla de la flexibilidad, investigar soluciones. Acá hay una que en otro momento de mi vida yo era más, lo confieso, era más, ¿cómo decirlo?, disruptiva. Era como encontrar polos para poder esquematizar e interpretar. Entonces, cuando lo leí dije, mira, está siendo disruptivo. Investigar soluciones, no memorizar procedimientos. Explorar patrones, no memorizar fórmulas. Formular conjeturas, no hacer ejercicios. Bueno, tampoco seamos tan polares. Yo diría que no deberíamos tendenciar hacia las segundas propuestas. Memorizar procedimientos, memorizar fórmulas y hacer ejercicios. Pero sí hacer ejercicios puede promover el desarrollo del pensamiento matemático. Y recordar fórmulas, yo no sé si justamente recordarlas sin entender qué son ni para qué sirven, pero recordar fórmulas significándolas sí habilita a el pensamiento matemático y desarrollarlo. Estas ideas, para que vean, son también como complementarias, pero ninguna termina de estructurarse sobre qué es el pensamiento matemático. Y acá cualquiera puede en el chat decirme, Daniela, yo tengo la definición perfecta de pensamiento matemático, y a lo cual le voy a decir gracias,
buenísimo, la voy a incorporar y voy a seguir pensando a ver qué es el pensamiento matemático. Lo que terminan haciendo estos autores es decir, al respecto, es obvio que nosotros podemos hablar de que cuando resuelven problemas, desarrollan el pensamiento. Y termina afirmando. Pero ojo, que va a estar en mejores condiciones para resolver los pensamientos, perdón, para resolver los problemas, cuando pueda desarrollar su pensamiento. Hace un juego de quién contribuye a quién. En el fondo es, ¿qué es desarrollar el pensamiento matemático? Sigo discutiéndolo. Otros autores que son de Colombia y hablan de lo que el Ministerio de Educación de Colombia plantea como el objetivo, fíjense, el objetivo del desarrollo del pensamiento matemático, que ahí se decía en las propuestas de qué era el pensamiento matemático, decían para la vida cotidiana, para resolver problemas. Eso es, ¿para qué me sirve? ¿Qué es? Proponen que es para darle sentido a las cosas que nos rodean, para desarrollar ideas, para apropiarse de otras ideas. Y sigo con la duda de, ¿qué es? En estos días me hice un camino hacia atrás. En su momento para el doctorado leí mucho a Piaget, mucho, mucho. No para considerarme experta ni cerca, o sea, solo lo leí mucho, con mucho placer, leí muchos experimentos, me fui a los libros tal cual, a los primeros libros en las bibliotecas del Simbes, y me encontré con un capítulo de un libro que hablaba de los estadios de desarrollo. No estoy queriendo que vean la imagen de la derecha, ¿sí? Solo es para que la visualicen de manera general, no quiero que vean el detalle, es solo manera general. Cuando habla de los estadios de desarrollo, en donde tenemos las operaciones formales, la generalización concreta, la idea de concreto medio, concreto temprano, y el preoperatorio. Y esto está secuenciado por edades. Todos conocemos lo que hace Piaget con sus estudios. Hay una idea que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es lo que dice ahí. En todos los niveles, la respuesta real es precisa y definida. Representa una decisión o cierre firme. Es decir, yo llego a una respuesta concreta. Fíjense, de manera general, por eso les decía que no quería que vean el detalle, de manera general tenemos, si lo ven, ¿verdad? Una línea que recopila, trabaja con datos dados, desde el comienzo, cuando están en lo preoperatorio, es irrelevante o inapropiada su conclusión, la respuesta real, pero siempre llega a un solo elemento. Perdón, dice Laura, cada alumno tiene una manera de resolver los problemas y esos distintos procesos pueden ayudar a otros a comprender lo que se está trabajando. Totalmente, Laura. Ahí vamos a hablar de la resignificación. Los significados del otro permiten la resignificación y el aprendizaje mío. Si agrando, tal cual, Héctor, si agrando, esto no es una pipa, si agrando la idea de operaciones formales, fíjense cómo yo tengo diversidad de respuestas. Que era lo que decía antes. Salvo la abstracta extensa, todas las demás tienen respuesta concreta.
Entonces, ¿por qué cuando nosotros llegamos a las operaciones formales, a un desarrollo del pensamiento en sus distintos estadios, yo fíjense que me estoy yendo a los estadios piagetianos. Cuando llego al último estadio tengo diversidad de respuestas. Porque puedo hipotetizar. Ya no solo trabajo con lo que es, con lo que dice Denise, con lo concreto. Fíjense. En el momento de lo operacional formal, no trabaja solo con lo que es, sino también con lo que podría ser. En el momento en donde yo abro las posibilidades más allá de lo que veo, es donde empiezo a generar nuevas construcciones. Ah, oigan, pero ¿no pasa que nuestras preguntas siempre quieren una respuesta? Una sola, que todos tengan la misma respuesta. ¿Se acuerdan lo que les comenté de mi amigo, que es ingeniero jugador de fútbol? Y él me decía, yo matemáticas, yo pensaba distinto, yo lo hacía de otra manera, a mí me daba otra cosa. Ojo, no estoy queriendo decir que vamos a validar cualquier tipo de respuesta. Eso sí, tenemos la posibilidad de usar como elemento en nuestro acto académico el hecho de saber que los estudiantes van a lograr distintas hipótesis. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos esta pregunta, si es siempre, o sea, si la conjetura es siempre verdadera, nunca verdadera, o a veces verdadera, hay distintas maneras en las que pueden resolver los estudiantes. Sí, cierto. Lo primero que van a hacer es ponerle valores. Y la primera afirmación, A más B igual a B más A, va a quedar como que es siempre correcta. Pero ojo, porque el siempre correcta es por poner un ejemplo. Y cuando hacemos eso, el ejemplo no generaliza. Ya las demás quedan como, no, pero estoy en lo que podría, en lo que es. Si yo pongo un ejemplo, estoy en lo que es. Ahora, en la segunda, puedo pensar el caso específico en donde N y P sean iguales. Ah, pero lo tengo que decir, tengo que imaginarlo, tengo que poner como argumento que puede existir la posibilidad de que N y P sea. Ah, es lo que podría ser. Y ya en el último, tengo que dar ese podría ser e incorporar una idea específica que es que el 0 puede ser el valor de C y hacer que esa igualdad sea a veces, algunas veces, cierta si C es 0. Es una pregunta. Ah, bien Jairo. Jairo nos trajo la idea. Desarrollo del pensamiento matemático es ir de lo inductivo a lo deductivo, de lo concreto al razonamiento de ideas.
es descubrir regularidades, conjeturarlas y demostrarlas. Sobre eso, ahora vamos a hablar, y justamente les voy a recomendar la charla que también dieron acá, de João Pedro da Ponte, sobre raciocinio matemático, que habla de eso justo, Jairo, habla del razonamiento inductivo, deductivo, y también el abductivo, que es otro de los que vamos a estar viendo. Entonces, hay actividades que yo permito que las coloco para propiciar que los estudiantes den respuestas variadas. Porque el argumento, las conjeturas que armen, los fundamentos que armen, son los que van a estar puestas en juego. Razonamiento. Justo, Jairo, ni que te hubiera pasado las diapositivas. Ponte habla de razonamiento, hacer inferencia de forma justificada, o sea, obtener una nueva información a partir de la información dada. Y ahí yo les propongo, voy a hacer un barrido rápido sobre algunas actividades, rápido entre comillas, respetando el tiempo, para que podamos ver esto. Nuevamente les recomiendo escuchar la conferencia de João Pedro da Ponte, está en la página de la universidad, donde cuelgan todas las conferencias y está muy ilustrativa con ejemplos y habla del razonamiento específicamente. Vamos a hablar de, en fechas de marzo, cerca del 8 de marzo, el día que no se festeja, sino que es para repensar qué nos pasa a las mujeres científicas también, para lo que sucede con respecto a feminicidios y demás. Hablemos de justicia, pero en este caso, justicia llevémosla a la matemática. 5 amigos compran un billete de lotería. Para comprar el billete, Fausto puso 12 pesos, Agustina 8, Victoria 15, Martín y Alba 5 cada una. Los chicos ganaron 25.000 pesos. Y la actividad dice, propone 2 maneras distintas de hacer el reparto. La misma actividad les pide que hagan 2 cosas diferentes. La pregunta acá es, ¿pero qué otra cosa se puede hacer más que la inversión con lo que ganaron? O sea, Victoria se va a llevar más plata, los que se llevan menos son Martín y Alba. No, hay otras maneras de hacer esas relaciones. Y eso, esa pregunta, esa instrucción didáctica, es lo que modifica una actividad con respuesta única a una actividad que permita construir conjeturas, construir argumentos. Buena, Jairo. Una es repartir por igual, claro. Alba puede decir, si yo no ponía mis 5 pesos, ustedes no compraban el billete, ¿eh? Así que yo soy tan importante como el que puso 12, pero él tenía más. Ah, Diana se ríe, claro, bueno, pero puede pasar. Es otra la variable que se pone en juego, no es únicamente la inversión. Si nosotros queremos analizar en verdad la relación entre las variables, ¿y cómo es esa relación? Entonces necesitamos que haya más relaciones. Vamos con otro ejemplo. Y no, de verdad no es tendenciosa, mis diapositivas son así, pero vamos a una marcha e imaginémonos la marcha que acaba de suceder. Eso pasa, Diana, por invitarme en marzo, cerquita del Día de la Mujer. Construcción de hipótesis. Esto, Jairo, tiene que ver con lo del pensamiento abductivo. Planteo una situación hipotética, planteo una situación que sale de lo usual, diría Ponte, y lo que permito es una construcción de hipótesis, de qué sucedió. Bueno, esta actividad es de unos colegas de Israel, que quienes estén interesados en profundizar, yo
los recomiendo muchísimo, tienen mucha bibliografía, tienen libros, tienen artículos en español, en portugués, en inglés, tienen una idea de actividades activas muy linda, de cómo trabajar de otra manera con actividades para el aula. Esta idea habla de una manifestación y lo que se dice es, hay dos periodistas, uno reporta a un noticiero que hay 1000 personas y el otro reporta al noticiero que hay 2000 personas. Perdón, 1000 personas. 100.000 personas y 200.000 personas. Y la pregunta es, ¿por qué? Si ambos periodistas estaban en el mismo lugar, dan estas diferencias en números. Aunque ustedes no lo crean o quizás lo pensaron, ¿y qué noticiero es? A ver, ¿qué me conviene decir? ¿Me conviene que haya 100.000 o que haya 200.000? Esa es una hipótesis. Y estamos hablando del pensamiento crítico. De cómo fundamentar las afirmaciones. Otro, cuando nos vamos profundizando y demás, vamos a llegar a la idea de densidad. La cantidad de personas que un periodista estaba mirando y su proyección a lo que era toda la zona donde estaba la manifestación y lo que el otro periodista estaba mirando. Y de acá pueden salir muchas otras ideas. Ojo, la matemática, los números, las cuentas, son herramientas que usamos para dar respuesta. En algunos casos, y ojalá tendamos a que sea la mayoría, la práctica sería interesante que se convierta en el escenario para el aprendizaje y no únicamente para que se confirme el aprendizaje. Porque los escenarios prácticos son donde más innovaciones tienen, donde más pueden pensar, donde más pueden construir. No es solo aplicar lo que aprendí. Entonces, para cerrar esta, Diana, es mi última diapositiva, del desarrollo del pensamiento matemático y su funcionalidad, la idea es que podamos, como les dije recién, no tengo una respuesta puntual, lo que sí es poder pensar en cómo nosotros, mediante el uso, los usos de la matemática, mediante la construcción de ideas, construcción de argumentos, construcción de significados, el diálogo entre las personas para poder pensar lo que el otro está diciendo, lo que el otro está haciendo. De esa manera, la matemática escolar se vuelve funcional. ¿Para qué me sirve esto? Nunca voy a ver trigonometría en la vida. Si yo no estoy buscando en verdad que vos encuentres un triángulo, rectángulo y trabajes con los ángulos, ni que compares cómo varía el ángulo respecto a la longitud de un cateto. Lo que estoy queriendo es que construyas ideas alrededor de una situación planteada, que esa situación se va a modificar a lo largo de tu vida. Pero sí vas a tener la herramienta de conjeturar, como decía Ponte en la sesión esta, de conjeturar, de generalizar, de construir ideas, de confrontarlas, de hipotetizar, de hacer afirmaciones y análisis quizás con demostraciones por el absurdo. La funcionalidad del desarrollo del pensamiento matemático es poder pensar en ese futuro ciudadano, en esa futura ciudadana, que no únicamente va a trabajar con matemáticas. Entonces, ahora sí, les dejo la bibliografía que usé para que quede, y